Este programa es presentado por Pablo Bufano, diseñador de eventos, Vinos H. Stagnari y Procolagen. Buenas noches para todos, acá me ven, ustedes saben que yo en Art Reflex me siento en casa, muy contenta. Les quiero agradecer antes de empezar todos los comentarios que me hacen llegar por la nueva escenografía, la nueva casa de Mereces. Bueno, esto es obra de mi amiga Claudia Pombo, ya saben, porque ya lo promocionamos todo el tiempo, Art Reflex, y la invitada nos contará cómo es su experiencia, porque ella trabaja acá. Miren, hoy vamos a tratar un tema que a mí me interesa mucho, porque lo desconozco, entonces la voy a dejar hablar a ella, preguntarle lo que ustedes le preguntarían. La terapeuta Ana Alonso está considerada una de las mejores del país, lo cual es muy importante porque ustedes saben que yo invito e investigo antes. Vi que ha estado en varios programas de la mañana. Y le va a ser muy cortito y vamos a entrar al tema. Miren, es especialista que yo nunca había oído en constelaciones individuales, porque la ignorancia mía en el tema me hacía pensar que las constelaciones siempre serán como de mucha gente. Y especialista en biodecodificación y en bioemoción. Nunca había oído. Así que bienvenida, Ana. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias por hacerte tú un huequito. No, por favor, la verdad que me Primero encanta. vamos a contarles que vos atendés acá en uno de los consultorios del edificio. Exacto, sí, en Montevideo trabajo acá en Art y Flex. Estoy normalmente los días miércoles y jueves de cada mes. Y bueno, la verdad que me he sentido como muy a gusto también, esto de sentirse en casa, ¿no? Realmente es un lugar divino, sí. Pero yo creo que es el corazón de Claudia, ¿no? Totalmente. El alma de este lugar es Claudia Pombo, nuestra amiga, que ella ama el lugar y uno tiene una vibra. Hoy nos visita un amigo que no sé si siente esa vibra positiva. ¿Se siente? Bueno, ¿viste? Se siente una vibra muy positiva. No sé ni por dónde empezar. ¿Cuándo empieza tu interés por estos temas? Bueno, a ver, yo empecé más o menos en el 2010 a trabajar en mí como por una cuestión personal, de querer ahondar un poco en mi crecimiento personal y en mi inteligencia emocional. Y una cosa fue llevando a la otra hasta que en un punto conozco el eneagrama, que fue como el punto de partida, y eso me llevó a querer ahondar más todavía. Llego a la biodecodificación, después a la bioneuroemoción, a las flores de Bach. Y bueno, todo mi camino empieza con esas disciplinas. ¿Qué fue lo primero que dijiste? ¿Eneagrama? El eneagrama sí está creado por Claudio Naranjo y nos presenta formas de estudiarnos y analizarnos, ¿sí? Se puede decir que estamos como divididos en tipos de personalidades, donde la motivación, ¿sí? Lo que nos motiva a accionar, tiene que ver con ciertas características y eso se puede dividir, ¿sí? Entonces es una forma de conocernos y conocer cómo interactuamos con el otro, ¿sí? Es una buena forma de entender cómo me vinculo con el mundo en el que vivo. ¿Eso fue tu primer contacto? Sí, ese fue mi primer contacto. La verdad que me pareció una herramienta espectacular de autoconocimiento y en ese mismo sentido de entender, bueno, cómo yo me vinculo con el mundo, ¿no? Y dónde está la coherencia en mi accionar, fue que terminé metiéndome en el mundo de la bio, porque es extremadamente coherente. El cuerpo es coherente, el cuerpo no invierte en vano, o sea, cada vez que pone un recurso o un estímulo tiene un porqué que tiene que ver con el propósito que persigue. Y bueno, fue como que me enganché en uno y seguí con el otro porque realmente me parecieron como muy, muy sabios. Y después encontré la bioneuroemoción. Cuando estuve estudiando biodecodificación,
me adentré un poco en lo que era la historia y el trabajo de Henry Corbera y tuve la posibilidad de hacer esta especialización con él en bioneuroemoción, que es un pasito más, ¿sí? Ya habla un poco más de los hilos conductores que a nosotros de alguna manera se nos generan en cuanto a las experiencias que vivimos y cómo reaccionamos a esas experiencias, ¿no? Y la señora se acaba de referir recién a una persona que es una eminencia, considerada una eminencia, que es Henry Corbera. Exacto. Henry, que es psicólogo, coach, radicado en Barcelona. Lo pueden googlear, youtubear. No sabía que estaba en estos temas. Lo estoy escuchando por vos. Sí, sí, totalmente. Él empieza a trabajar mucho la parte de la biodecodificación y la verdad que hace unos aportes espectaculares, pero en un punto decide trabajarlo con una perspectiva un poco diferente. Desde la biodecodificación, por definición, se puede decir que lo que se estudia es el sentido biológico del síntoma y se puede hacer como una suerte de regla o tabla donde hay una tendencia en que determinados síntomas o determinados órganos tienen que ver con determinados estados anímicos, determinadas emociones. Corbera lo que plantea es que hay más que eso, ¿sí? Que también depende mucho de la vivencia de cada una de las personas y la forma en la que se trabaja con el cliente. Plantea mucho más eso, el ahondar en la experiencia de la persona, en la historia de vida y cuáles son los hilos conductores que realmente son los relevantes para cada uno de nosotros. La experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que hablamos de COVID, ¿no? Ya que es un tema conocido, capaz que las... Que por suerte ayer se levantó la emergencia sanitaria. Sí, por supuesto, muy bueno. Y el tema COVID, por ejemplo, si bien es un tema respiratorio, uno podría ir a un diccionario de biodecodificación y entender que hay ciertos parámetros que son compartidos, ¿sí? En las personas que viven esta patología. Ahora, desde la bioneuroemoción, lo que es muy importante es saber con qué me conecta el estado emocional que yo tengo cuando tengo la patología, ¿sí? ¿Cuál es el contexto que, digamos, el contexto programante se le llama, ¿no? Donde yo estoy y lo que estoy viviendo en ese momento. Y cuando voy hacia atrás en mi historia de vida, ¿con qué conecta en mi historia de vida? Y como todos tenemos historias particulares, no tiene por qué ser lo mismo para ti que puede ser para mí. No, puede ser bien diferente. Me está surgiendo una pregunta que creo que al público le puede surgir. Y por eso la hago. Yo no interrumpo, sino te dejo hablar, pero hay preguntas que sé que se va a estar haciendo. Cuando alguien pide un cliente te pide una hora. Sí. Cuando llega a la consulta, va como perdido y te dice, bueno, vamos a poner un tema. Yo hace poco hablé de los miedos. Mira, Ana, tengo muchos miedos. Y vos, según lo que él te plantea, sabés si es idóneo para bioemoción. ¿Es así que te manejás? Básicamente ¿Para sí. biodecodificación o para constelaciones? Sí, y esto es algo que es un poco el planteo que yo hago, que es no copiar y pegar. Sí, o sea, los procesos que hacemos no son para todas las personas iguales. Es muy importante saber cuáles son las características de esta persona, si es una persona que tiene una tendencia práctica, si es una persona más emocional, qué es lo que está buscando. O sea, si bien por supuesto es muy importante el motivo por el cual se presenta en la consulta, yo voy a tratar de ahondar para primero chequear que ese sea el verdadero motivo, porque muchas veces no nos permitimos realmente expresar cuál es el motivo de la consulta. Entonces nos vamos a tomar un tiempo para ahondar, para chequear cuál es el motivo de consulta y a su vez en esa charla, en ese momento que vamos a estar compartiendo, yo voy a estar de alguna manera viendo ¿quién sos tú? ¿Cuál es tu personalidad, tus características, cómo te presentas? Y a partir de todo eso es que te voy a plantear un proceso que va a combinar estas disciplinas, pero lo que esté más cercano a quién sos tú, cuáles son tus necesidades, ¿sí? Y cuál sería el procedimiento que se siente como más natural para trabajar lo que vos quieras trabajar. Vamos a hacer esta pregunta que acá puede aclarar mucho. ¿Qué diferencia a la bioemoción en lo que es al tratamiento de la biodecodificación? Bueno, son primos lejanos, ¿sí? La biodecodificación básicamente estudia el sentido biológico del síntoma. El síntoma puede ser algo físico o emocional, ¿sí? Es esta manifestación, esta incomodidad que yo puedo estar sintiendo. Entonces, lo que voy a hacer es estudiar esa situación, ese síntoma. Voy a tratar de entenderlo, entender cuál es su propósito, para qué llega a mi vida, ¿sí? Y eso sería la biodecodificación. Perfecto. Desarmo. Vamos a hacer cuenta, no.
no sé nada, yo llego a tu consulta y vos me decís, vamos a hacer biodecodificación, Furcia, perdón, pero no cortamos esto porque yo me equivoco también. ¿De qué se trata? ¿Cómo es la terapia? Básicamente, o sea, en lo práctico, en lo cotidiano, es una conversación, ¿sí? Va a estar basado en lo que nosotros estemos dialogando. Lo que va a suceder es que yo voy a estar haciéndote preguntas que van a direccionar esa conversación para ir a el punto o la raíz, ¿sí?, de lo que te esté sucediendo. Entonces, básicamente, lo que voy a estar haciendo es aplicando técnicas durante la conversación que te van a llevar a ese lugar, digamos, de información que te va a permitir una toma de conciencia. Bueno, ok, entiendo por qué pasa esto, por qué llega esto a mi vida, y sobre todo vamos a explorar un poco en el sentido de si puede ser algo heredado, quizás, que muchas veces pasa, que tenemos como estas lealtades familiares, o quizás estamos repitiendo un comportamiento por lealtad también a alguien que fue importante para mí, o me puedo estar identificando con un pariente, yo qué sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces lo que vamos a hacer ahí es guiar esta conversación para que tú puedas tomar conciencia de lo que te sucede. Desde que el punto que tú tomas conciencia lo puedes cambiar después lo que te sucede, puedes cambiar lo que te aqueja. ¿Qué diferencia esto de la terapia de un psicólogo? Es mucho más enfocada a resultados, ¿sí? O por lo menos mi enfoque, ¿sí?, es mucho más práctico. En realidad, menos sesiones, exacto, más o sea, inmediato. La idea, o sea que se parecería más al soul coaching. Claro, la idea es no ahondar en toda la experiencia de vida, ¿sí? No vamos a estar yéndonos en temas como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si tú vas con una patología, ¿sí?, nos vamos a profundizar en esa patología y lo que puede tener que ver con tu familia, pero no vamos a estudiar toda tu historia familiar, tus legados, o sea, como que siempre vamos a tener un punto mucho más concreto, porque la idea es que tú te puedas ir de cada una de las sesiones con conclusiones muy claras y como esta suerte de ejercicios, ¿no? Esta cuestión que puedas aplicar a tu día a día lo que aprendiste, la toma de conciencia que tuviste, qué es lo que voy a cambiar, qué es lo que voy a pulir, pero todo muy bajado a tierra, todo muy para lo cotidiano. Me parece que la aceptación que tiene este tipo de dinámicas va por ese lado, que uno sale de la terapia, uno sale de la sesión sintiendo que se va con algo nuevo que puede aplicar hoy a su vida, ¿sí? Y se van con deberes, mantenés un contacto con ellos. No, te digo porque yo como soul coach se van con deberes, soy como 24/7, yo soy lo más parecido, tengo una amiga que sos la personal trainer, porque en realidad, claro, el coach es como el coach, un deportista, yo tengo que estar 24/7. Sí, bueno, yo realmente lo personalizo mucho, eso depende de la persona y las características de la personalidad es lo que le voy a dejar como para seguir trabajando en sí mismos. Hay personas que no les gusta que uno le deje deberes o que les marque un camino como... Entonces, bueno, ahí dejo más en libertad a la persona, le hago algunas sugerencias para que pueda aplicar o no, según como guste. Hay otras personas que sí necesitan como una guía y ahí sí aplico como determinados ejercicios para seguir trabajando en las siguientes semanas o incluso meses. Siempre está la posibilidad de dejar ejercicios de acuerdo a la necesidad de la persona realmente. A ver, vamos a formar una pregunta clara. Estamos hablando de la biodecodificación, normal. Sí. ¿Cuáles son los temas? Viste que uno ve patrones de temas recurrentes. Ahora el tema recurrente es soltar y el apego. ¿Viste qué pasa? Todos hablan, aparecen gurús mundial, Ismael Cala hablando del apego, una cosa rarísima. No sé si lo viste. Pero bueno, Ismael es un gran periodista y puede haber estudiado. ¿Cuáles son los temas que hoy tú ves más recurrentemente en tu terapia? Bueno, es como por oleadas, ¿no? Yo creo que el inconsciente colectivo se manifiesta mucho, o sea... Siempre hay una tendencia grande a la ansiedad, ¿sí? Siempre hay como una camada importante de gente que viene buscando una respuesta a la ansiedad y creo que como tema amplio es el número 1. También pasa esto de, digamos, de la valorización, ¿no? Del valor propio, del amor propio y muchas veces esto está manifestado con patologías autoinmunes, entonces bueno, son procesos un poco más intensos, un poco más largos, pero podría decir que son como los dos temas que con más frecuencia veo, ¿sí? Y que sobre todo tienen como sus picos en el año, ¿no? Hay determinados momentos donde se presentan mucho más estas características. Bueno, y ahora vamos a hablar de la bioemoción. ¿Qué es la diferencia
Parece un examen esto. Yo te pido perdón, pero es como lo que la gente se debe estar preguntando. Está bien. ¿Qué es la diferencia de la biodecodificación y qué te hace pensar vos? Llego yo mañana a tu terapia, más allá del rayo importante que todos saben que tengo, y que yo lo reconozco y por eso me quieren, yo llego mañana a tu terapia, a ver, me evaluás y si no, mejor con ella biodecodificación, Sí. mejor con ella bioemoción. Bueno, la bioneuroemoción en el consultorio básicamente lo que va a hacer es traer ejercicios más prácticos, ¿sí? Porque como trabajamos con la vivencia de la persona, lo que estudiamos son los hilos conductores, ¿sí? Que para cada uno de nosotros unen la experiencia con lo que yo siento. Entonces son ejercicios que tienen como una base asociada, por ejemplo, a lo que puede ser la hipnoterapia, ¿sí? Trabajan también con PNL, hay como muchas técnicas que vas incorporando. ¿Practicás hipnoterapia? No, no practico. La biodecodificación tiene información muy relacionada, la hipnoterapia tiene ejercicios muy similares, pero no es hipnoterapia en sí. Tiene como ciertas características. Por ejemplo, trabajamos mucho la postura del cliente, para que, por ejemplo, una persona vaya hacia atrás en su historia de vida, vamos a ir haciendo ejercicios de respiración. O sea, la idea es muy similar en cuanto a que es necesaria la relajación del cliente y la apertura emocional para poder ahondar en su historia y que no lo bloquee el inconsciente la información que queremos trabajar, ¿no? Entonces va un poquito por ahí. Y bueno, y los ejercicios de bioneuroemoción lo que hacen es que en muy corto tiempo realmente le permiten a la persona la toma de conciencia entre el estado emocional que está viviendo y qué tiene que ver con su historia, dónde se generó esto por primera vez y incluso si la persona está dispuesta, puede llegar a ver si esto es un comportamiento adquirido por su familia, es algo que vio de chico y desde allí lo integró. Y trabaja su sombra, que creo que es la característica más importante. A ver, ¿qué es trabajar su sombra? Todos generamos una sombra, ¿sí? Nosotros nos vamos desarrollando como personas y vamos formando nuestra personalidad. En esta época de nuestra infancia, donde vemos características de los demás que nos gustan y nos parecen importantes para nuestro desarrollo, las tomamos y las formamos, las ponemos dentro de nuestra personalidad. Aquellas que no nos gustan, ¿sí? Las ponemos en nuestra sombra. Y son esas cosas que cuando somos adultos y algo nos enoja mucho, se está reflejando en nuestra sombra. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una amiga y siento que es egoísta en lo que hace. Y me enojo, pero visceralmente con mi amiga por una actitud digo, esto es egoísta. Eso seguramente está hablando de que ese comportamiento que ella quizás se pudo haber permitido, está hablando de eso que yo no me permito y está dentro de mi sombra. Son todas esas cositas que nosotros vamos como reprimiendo y guardando y no nos permitimos, y si nos las permitimos nos vamos a juzgar por ello. Entonces cuando otro en el afuera lo manifiesta, nos genera un impacto emocional más alto, ¿sí? Es como esta respuesta intensa que tenemos, porque bueno, vemos en el afuera la sombra y todas esas cosas que nosotros no nos permitimos hacer. A ver, si te entendí, porque la sombra para mí se asocia con el inconsciente, tal vez. Claro, sí, también es parte de nuestro inconsciente. Tiene que ver por ejemplo, con el ego, con la personalidad, tiene que ver con todo nuestro desarrollo. Lo que sucede es que hay ciertos aspectos de nuestra personalidad que son más aceptados por nosotros o los abrazamos un poco más, y hay otros que no nos los permitimos. Inconscientemente están allí, están latentes, ¿sí? Nosotros creemos que no los tenemos. Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.
del Chivito, un clásico de Montevideo con más de 55 años al servicio de sus clientes. En el corazón de Punta Gorda encontrarás no solo el mejor chivito de la ciudad y con la mejor atención, sino también una oferta gastronómica para disfrutar en familia. Pedidos a domicilio a través del teléfono, WhatsApp o pedido ya. El Rey del Chivito, una tradición uruguaya para todos. Homeopatía Fármeco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Fármeco, farmacia ecológica del Uruguay. Para que la gente lo entienda más. Vamos a citar un ejemplo, un ejemplo cualquiera que vos puedas dar. Que alguien llegó, contanos la problemática, cómo se resolvió, a ver, porque me gusta eso, escuchar las historias clínicas. Bueno, soy un poco reservada en estas cosas porque me parece que es muy importante, pero me parece que a modo de ejemplo te puedo contar algo mío, ¿sí? Que me parece es una forma de reflejarlo sin traer a un tercero. Por ejemplo, te puedo contar, yo soy alérgica respiratoria, ¿sí? de nacimiento, y es un tipo de patología que no tiene cura, o sea, quien es alérgico respiratorio normalmente es alérgico toda la vida. Y bueno, cuando comienzo a estudiar bioneuroemoción, en una de las prácticas que empezamos a hacer, planteo trabajar esta alergia, que o sea, es muy incómoda para mí, ¿no? Sobre todo al momento de maquillarme y prepararme, cuando voy a salir, siempre tengo como esta reactividad muy grande en la alergia. Y desde ahí lo que sucedió es que lo empiezo a trabajar con bioneuroemoción y me doy cuenta que cuando yo tengo este síntoma, cuando se manifiesta con estornudos, ¿no? con complicación respiratoria, sí, normalmente son espacios donde yo me estoy preparando para el afuera, ¿sí? Tiene que ver con cómo yo me presento hacia afuera. Sí, y cuando voy un poco más después de ejercicios, ¿no? y chequeo mi historia de vida, esto me llevaba a situaciones de vivencia, de hogar, que claro, siempre era un movimiento, siempre era de alta expectativa cuando alguien iba a llegar a mi casa. Fueran visitas o por ejemplo mi padre que volvía del trabajo. Claro, siempre como que la expectativa de que alguien visita o llega a mi casa generaba como un nivel de tensión importante en mí. ¿Y por qué crees que era? Y bueno, por cuestiones de la vida, ¿no? Esto de, bueno, tengo que ordenar mi cuarto, tengo que preparar esto, tengo que preparar lo otro. Esa tensión, ese, bueno, dejar todo preparado. Claro. Y ahí me doy cuenta que ese pico de estrés, sí, de alguna manera se ha repetido durante toda mi vida y cada vez que yo estoy en estos sistemas, en esta situación de prepararme, es cuando soy más propensa a empezar a estornudar, por ejemplo. Después que yo tomo conciencia de esto, ya no se manifiesta de la misma manera. Puedo tener una alergia con el cambio de estación, puedo tener alguna manifestación más puntual, pero ya no es siempre que me estoy preparando. Eso sería, por ejemplo, un ejercicio clásico, una sesión básica, ¿sí? de bioneuroemoción, por ejemplo. Claro,
tiene mucho que ver con la terapia de coaching en algunos puntos, ¿no? Porque yo siempre digo que el 99% de las enfermedades empiezan en las emociones. Sí, 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 es muy importante y sobre todo cómo nosotros no somos conscientes de que nuestro cuerpo es un todo, o sea, que lo físico y lo emocional están dentro del mismo contenedor, ¿no? Entonces es ilógico pensar que lo emocional no me va a estar afectando en el sistema físico o lo físico no me afecta emocionalmente. Por eso pasa que una persona capaz que tiene una lesión y eso lo afecta emocionalmente. Bueno, pasa lo mismo al revés. Si yo estoy lesionado emocionalmente, también me puede estar afectando en lo físico. Sí, seguramente te afecta y vos no te des cuenta. O en lo físico o en lo emocional. Ahora bien, supongamos, nada más que supongamos, que la patología, que es muy común, la ansiedad es, yo siempre hablo de emociones básicas adecuadas, que vos sabés que es así, y emociones básicas inadecuadas, que es la exacerbación de esa misma emoción, ¿entiendes? La ansiedad es una emoción básica adecuada, ya lo he explicado. O sea, la persona que tiene una ansiedad, que no la padece, si yo voy a dar un examen, estudié, obviamente voy a llegar ansioso. Si me voy a encontrar con un chico, las chicas jóvenes o los chicos jóvenes, y por primera vez, y capaz que tengo maripositas en la panza, esa ansiedad es buena. Pero vivimos en una sociedad a la que durante un tiempo fue la sociedad del Prozac y del Panic Attack, ¿no? Sí. Del desborde de la ansiedad. Sí. En esos casos, ¿qué sirve más? Cualquiera de las dos terapias. Te digo el pánico porque sí, es una de las cosas que afectan. Me parece que es importante ahí también, de vuelta, conocer un poco el contexto de la persona. Yo, por ejemplo, cuando una personalidad es como muy activa, ¿sí? Cuando alguien es muy estructurado y activo, normalmente me voy a ir mucho más rápido a la biodecodificación. O sea, voy a ir a hacer un ejercicio práctico que le permita ver a la persona dónde está la raíz de ese síntoma, digamos, Sí. y los escenarios comunes, y de alguna manera es como que dejo todo puesto, ¿no? Todo el mapa ahí disponible para que la persona saque sus conclusiones, ¿sí? Porque una persona que es estructurada normalmente se va a sentir mucho mejor si es esa persona la que hace la conclusión, digamos, la persona que genera la conclusión y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer de acá adelante? Entonces me iría con lo que es la bioneuroemoción, que es mucho más práctica. Ahora, si es una persona que quiere ahondar un poco más en su día a día, porque eso también lo podemos ver, de que la persona capaz que tiene otros temas que quiere trabajar, capaz que empezaría más con la biodecodificación, que me puedo ir a estudiar un poco más el árbol genealógico y le puedo dar un poco más de contexto, entonces de alguna manera se lo sostiene, ¿sí? En ese proceso de encontrarse y ahí va a entender dónde está su ansiedad, ¿no? Ese miedo a lo que viene. Entonces me parece que depende mucho de la personalidad de cada uno cuál sería el mejor enfoque. Igual me adivino, ahora que empiezo a charlar contigo y estoy conociendo más las terapias, que en algún punto con casi todos debes unir un poco de cada cosa. Totalmente, totalmente. Y creo que es un poco mi marca personal en este mundillo de terapeutas. Creo que todos vamos aportándole un poco de cada uno de nosotros y yo soy una persona que me encanta esta mezcla entre espiritualidad, ciencia, mezclar, ver dónde está lo que realmente siento que conecta conmigo y trato de darle esa experiencia a la gente que llega a mi consulta, ¿no? Que pueda encontrar su mecanismo, ¿sí? Su forma de entender lo que le sucede sin verse como con una falla o con un error, o sea, esto de descubrirme y pulirme en aquello que capaz que siento que puedo mejorar. Y no castigarme. Exacto, sí. ¿Cómo es el tema de la depresión? ¿Te ha llegado alguna persona con depresión? ¿Se Sí. puede manejar con estas terapias? Sí, por supuesto esto no sustituye la medicina y yo a las personas que llegan con una depresión siempre le voy a estar recomendando que hagan su seguimiento con psiquiatras, sí. Totalmente. Ahora, lo que sí podemos hacer es trabajar mucho lo que es la rutina diaria de una persona que está con depresión.
quien está con depresión se siente presa, no predador, o sea, se siente que es víctima de las circunstancias y no puede accionar. Entonces, mostrándole dónde están las acciones en el día a día y cuáles son los condicionamientos bloqueantes de estas rutinas mínimas del día a día, la persona realmente empieza a sentirse como un poco más empoderado, ¿no? Como un poco más dueño y señor de su destino, y eso me parece que es muy importante, porque si ya tuvo la posibilidad de decir, bueno, ok, voy a pedir ayuda, voy a trabajarme, darle este refuerzo positivo de entender que, bueno, estoy avanzando, me parece fundamental para seguir en ese camino, ¿no? Como para ir poniéndole un poco más de cimientos a todo ese proceso. Entonces me parece que sí, que es una buena herramienta como para acompañar. De vuelta, acompaña un proceso de otro tipo. Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor. El Rey del Chivito, un clásico de Montevideo con más de 55 años al servicio de sus clientes. En el corazón de Punta Gorda encontrarás no solo el mejor chivito de la ciudad y con la mejor atención, sino también una oferta gastronómica para disfrutar en familia. Pedidos a domicilio a través del teléfono, WhatsApp o pedido ya. El Rey del Chivito, una tradición uruguaya para todos. Homeopatía Fármaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Fármaco, farmacia ecológica del Uruguay.
encanta preguntarte esto, porque hace mucho que quiero preguntar. ¿Qué son las constelaciones? Bueno, las constelaciones en realidad es un abordaje sistémico, ¿sí? Habla de nuestro sistema y los sistemas que nosotros componemos. Hellinger trabajó con las constelaciones familiares en principio, que una constelación familiar no solamente involucra a una persona, sino que va a haber otras personas que se van a prestar para esta suerte de interacción, donde va a trabajar el problema o el programa, lo que quiera resolver. Pero después se avanza y se trabajan en las constelaciones individuales, que ahí es donde estoy yo. Sí, estoy trabajando con constelaciones individuales dentro de la consulta. A nivel macro, la diferencia es constelaciones familiares no las puedes hacer vos solo. Tenés que tener este sistema, estas personas que van a de alguna forma interpretar a aquellos seres. La constelación individual, o sea, tiene las mismas bases, pero lo que nos permite es un trabajo que puede ser de más de una sesión, por ejemplo. Cuando haces las individuales, como sos el cliente, el que tiene la inquietud y lo trabaja directamente con el terapeuta, puede ir haciéndolo por partes, digamos. Y no tenés por qué abordar todo, podés ir abordando ciertos temas que quizás sean más relevantes o de interés para ti. Y básicamente lo que hacemos es usar elementos que representan a tu sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una situación que quiero trabajar, vamos a suponer con mi madre que hay un conflicto que no puedo resolver. Una madre tóxica, ponen. Cualquier cosa, ¿sí? Entonces el cliente lo que va a hacer, por ejemplo, puede elegir unas plantillas que si después si querés te las muestro, que traje algunas por las dudas. ¿Sí? Todo lo que tenga Sí. para mostrar. Por ejemplo, el cliente va a elegir una de estas plantillas que lo represente a él, ¿no? Va, por ejemplo, a poner una plantilla que represente a su madre. Y después vamos a ver, según un poco el contexto que me cuente en el que está, vamos a ver si ponemos a más personas, si es necesario poner algún otro elemento dentro del campo. Y lo que va a hacer el cliente es, de alguna forma, plasmar el orden inconsciente que tiene para sí esta problemática. Todos tenemos un orden en nuestro inconsciente, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahí es usar la parte más visual de nuestra mente para plasmarlo. Lo que nosotros tenemos acá se va a ver en el piso, digamos, en la mesa, en el campo. Y me va a permitir chequear dónde veo ciertas conexiones, ¿sí? O dónde veo ciertas incoherencias, por ejemplo. Y la persona va a poder tomar el lugar, por ejemplo, de su madre para ver cómo se siente en relación a alguna temática, ¿sí? O cuál fue su perspectiva en ese momento. Entonces es como que hace un trabajo sistémico, pero de forma individual. La persona va a armar ese mapa del sistema y a su vez va a ir interpretando cómo cada uno se pudo haber visto influenciado por las diferentes variables y de ahí tomar determinadas conclusiones que le ayuden a la toma de conciencia, ¿sí? De dónde surge esta problemática y cómo la puede trabajar. Bueno, acá tenemos las famosas plantillas. Vos Sí. me vas a explicar, yo me voy a acercar que no veo nada, Bueno, y en Félix realidad- las va a tomar como no sé cómo puede. Esto Son- es, yo voy a constelaciones contigo. Vamos a hacer un juego. ¿Qué te gustaría que yo fuera y te planteara, por ejemplo? ¿Que tengo miedos? Cualquier cosa que tú plantees. Vamos se a puede hacer como constelar. una constelación en vivo acá. Claro, para ver si, porque, perdón, pero yo no entiendo mucho el tema, capaz que muchos de ellos tampoco. Ok. Entonces, bueno, Ana, yo tengo un problema y voy a plantear un problema real, o sea que capaz que me juegan contra. Que trabajo mucho sobre mis zonas erróneas. Hablo de zonas erróneas porque uno de mis grandes maestros fue el doctor Wayne Dyer y ese libro lo debería tener todo el mundo. Las zonas erróneas son aquellas en las que tenemos que trabajar para hacer cada día una mejor versión de uno y no del otro. No se trata de ser mejor que el de atrás o el de al lado, es que uno mismo. Entonces yo hoy te digo, mira Ana, consulta gratis, mira Ana, me está pasando que siento que a veces tengo como desbordes emocionales que no debería tener, que tal vez tengan que ver con la presión que uno siente cuando atiende mucho cliente y carga con esas emociones, que no me está alcanzando la cantidad de ejercicio físico que hago, que no me está alcanzando en las meditaciones. Bueno, ¿qué hacemos, Ana? Yo lo primero que hubiera hecho, ¿sí? Es interrumpirte, por ejemplo.
Porque una base muy importante de todo esto es que nosotros ya tenemos de alguna forma este diálogo armado y esta asociación causa-consecuencia, que lógicamente lo hacemos porque es natural para nosotros entender cuál es el punto inicial y hacia dónde me lleva. Todos hacemos ese racionamiento. Entonces, cuando tú me planteas el problema, me estás dando más información. Yo, cuando tú planteas el problema, te interrumpiría. ¿Sí? Y capaz que te pregunto otra cosa, que te saque un poco de situación. ¿Sí? Te pregunto, bueno, y por ejemplo, ¿en qué te limita este tema que quieres trabajar? ¿Dónde sentís que te limita? Y a mí me puede generar, o sea, si yo no me mido, no en lo que se dice, sino en cómo se dice, me puede generar un conflicto con alguien que aprecio o... ¿Te ha sucedido? Sí, me ha sucedido. Lo que pasa es que mis amigos me quieren... Te tengo que frenar, ¿ves? Esa es otra cosa importante. ¿Qué ibas a hacer vos ahí? Me ibas a plantear la problemática, la consecuencia que tiene para vos y lógicamente, porque todos lo hacemos, enseguida vamos a chequear el juicio. ¿Sí? Vamos a ir a chequear el por qué yo puedo argumentar esta acción. Argumentar a favor o en contra, pero argumentar la acción que tomé. ¿Sí? Y eso es algo que todos hacemos. Yo corto la conversación ahí porque es importante para mí que vos no llegues al juicio de valor, que te quedes en los hechos. Mi problema... Es muy interesante eso. Es muy interesante, ¿sí? Y es un desafío porque tiene que ver con cambiar la forma con la que nos comunicamos constantemente. Nosotros siempre estamos haciendo esto. Planteamos causa, consecuencias, juicios de valor. Sí, y esto lo que hace es, estoy hablando desde los hechos. Desde los hechos solamente, tu percepción y la mía va a ser mucho más similar. ¿Sí? Vamos a tener un punto de encuentro de ese hecho. Ahora, si al hecho tú lo estás filtrando por tus juicios de valor y yo filtro los míos, no vamos a estar hablando de la misma situación. Vamos a estar hablando de dos mundos interpretados diferentes. Y por eso es tan importante ahí hacer el corte con el cliente. Por eso también las sesiones son cortas, porque en realidad no necesitamos hablar de todo eso. Vamos a hablar de cosas bien específicas. Entonces, si tú tenés el desborde y crees que esto te puede alejar de las personas, yo lo que haría es preguntarte, ok, ¿cuál fue la última situación en la que esto te generó un conflicto? Bueno, no lo puedo contestar, pero no es muy seguido tampoco. También me pasa a mí en lo personal, no sé si a vos te pasa, que cuando uno es profesional en las emociones, uno también se presiona para ser cuasi perfecto. Y la perfección no existe, yo se los digo siempre. Soy soul coach, pero soy un ser humano. Y a vos te pasará lo mismo. Que se creen que no me enojo en casa y no resueno con Maite, que no hay días en que tengo mal humor. El secreto está en dar vuelta a la tortilla y convertir esa emoción, para mí, en algo positivo. No, últimamente me viene pasando menos. Esto no me lo dejarías decir, pero yo infiero que es por la ansiedad propia que he tenido desde la niñez. Para mí todo es si me tuviera que definir, te diría, soy una mujer intensa. ¿Se entiende? Sí. En todos los órdenes de la vida. Amo tanto vivir que no dormiría. Siempre quiero hacer cosas. Yo hoy, por ejemplo, estamos grabando, estaba cansada, dormí poco porque de noche es la hora que medito. Yo funciono mucho de noche. Hace poco entrevistamos a un médico que hablamos de trastorno del sueño y habló de algo muy interesante que te voy a contar. Dijo, el doctor Jesús Costa, las personas se dividen, está comprobado en personas búho y personas alondra. Sonamos, dije, soy búho. Y mi hija es igual. Yo de noche es cuando tengo mi paz, en el silencio de la noche es cuando medito, es mi momento más creativo, pero también el otro día me levanto, de repente dormí 5 horas y te hago un entrenamiento de 3. O sea, no sé, nada es poco, todo es intenso. Claro. Y no siempre la intensidad nos ayuda. Sí, acá lo que te recomendaría para la parte de constelaciones, que me parece que lo hagamos simbólico está bueno, es que... Yo por eso quería hacerlo, sí, para que todos se imaginaran cómo lo haríamos. Vamos a imaginar que la mesa es el campo, o sea, la mesa sería el espacio donde juega, ¿sí?, cada una de las cosas que nosotros vamos a ir poniendo. Entonces yo te voy a recomendar que vos tomes una plantilla con la que te sientas más identificada y te posiciones en el campo, donde tú quieras. El campo es la mesa. Es la mesa, exacto.
Puedo mirarlas todas, ¿no? ¿Todas tienen patitas? Bueno, esto que estás haciendo para mí ya hablaría un montón. ¿Sí? Ella dice, bueno, ok, tiene que mirarlas todas, las va a mirar, las va a analizar, supuesto. Va a ver cuál elige, con cuál se siente más identificada. Hay gente que no lo hace. Entonces, claro, no, es muy importante para mí, porque eso ya me está hablando de cómo vos te querés identificar correctamente o, por ejemplo, si sos una persona más analítica, yo qué sé, características de cada uno de nosotros. ¿Sí? Mirá que me lo puedo decir al aire porque es muy interesante. Yo ya lo elegí, es esto. Lo elegí en un primer momento. Perfecto. Pero Bien. Igual tuve que mirar las otras. Bien, y te voy a pedir que tomes, por ejemplo, la persona que vos crees que más le afecta a tu intensidad. Y la coloques. No me tenés por qué decir quién es, pero sí que busques una plantilla que represente a esa persona. Ya está, es esto. Perfecto. Y por ejemplo, si tuvieras que poner una persona que es referente para vos en el nivel de intensidad, ¿de quién aprendiste vos esta intensidad? Es brava esa, ¿eh? Sí. Porque no sé si la aprendí. Tal vez sí. Ya está. Bien, perfecto. Podríamos seguir, ¿sí?, colocando más personas. Normalmente en una consulta te haría varias preguntas respecto a los últimos casos que hayas vivido, en qué te pudo haber limitado, y a partir de ahí armaríamos todo un mapa, ¿sí?, de tu sistema, las personas que te rodean, de vos, y aparte podríamos poner una piedra que represente el conflicto, la intensidad, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y de ahí lo que haríamos es que vos irías uno a uno pensando, tomándote un momento para qué siente esa persona, cómo lo vive, cómo esa persona se puede ver afectada, por ejemplo, por mi intensidad, ¿sí? Y qué gano yo en relación a esta persona cuando estoy más intensa, qué me permite, qué lugar me permite, ¿sí? Entonces haríamos todo este mapa, ¿sí?, sistémico, para que vos te vayas encontrando dentro de ese sistema y entendiendo cómo funciona tu mecanismo, ¿sí?, con las ganancias y las pérdidas. Por ejemplo, ¿qué gano yo cuando soy intensa en esta situación? ¿Qué gano en esta otra? Haríamos como es un mapa, ¿sí?, básicamente. Yo siento, no creo, yo siento que en mi caso la intensidad en el 95% ayuda, la intensidad con la que vivo la vida. Solo no ayuda si en algún momento esa intensidad me lleva a demandar, a exigir cosas que el otro no me puede dar en ese momento. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerte, porque acá lo único que diferencia esto son los colores, son las mismas patitas. Exacto. Sí. ¿Y a vos los colores te dicen algo? Lo puedo utilizar como referencias. En realidad esto está pensado para que lo que te llame la atención a vos es lo que yo voy a utilizar para analizar. Porque yo, por ejemplo, te voy a contar, elegí esta porque es mi color favorito. Bueno, pero yo puedo preguntarte, ¿por qué este no tiene color? O sea, hay dos colores fuertes y hay uno que no. ¿Por qué uno tiene un tamaño mayor que el otro? ¿Por qué uno está más cerca del otro? ¿Por qué uno está más cerca del conflicto y el otro está alejado? Esto es dificilísimo. Hay un montón de posibilidades, sí, y realmente la dinámica es como muy intensa y personal, y por eso lo estamos haciendo como muy a grosso modo, porque se tocan temas muy profundos de la persona. Cuando uno empieza a ver realmente en profundidad, se da cuenta de que el tamaño de la plantilla, el color que eligió y la posición no es casualidad, ¿sí? Es correlativo con lo que yo siento, con lo que vivo en mi inconsciente, con cómo me vinculo con estas personas, desde dónde me estoy vinculando. Es muy profundo, ¿sí? Y es un trabajo que normalmente deja muchas puertas abiertas, ¿sí? Porque lo que hace es traer más información que desafía este diálogo que te decía que es nuestro diálogo inicial. Vos podés decir, bueno, ok, yo soy intensa porque quiero ayudar, y capaz que te vas de la sesión con otro montón de hipótesis de dónde surge la intensidad, qué es lo que me aporta, qué es lo que me trae, qué es lo que gano con ese comportamiento, ¿sí? Y desde ahí podés replantear, ¿sí?, tu forma de operar en el día a día.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor. El Rey del Chivito, un clásico de Montevideo con más de 55 años al servicio de sus clientes. En el corazón de Punta Gorda encontrarás no solo el mejor chivito de la ciudad y con la mejor atención, sino también una oferta gastronómica para disfrutar en familia. Pedidos a domicilio a través del teléfono, WhatsApp o pedido ya. El Rey del Chivito, una tradición uruguaya para todos. Homeopatía Fármeco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Fármeco, farmacia ecológica del Uruguay. Bueno, antes que la invitada se retire, quiero hacer los agradecimientos de siempre. Primero a mis auspiciantes, sin orden. Hoy voy a empezar por el Rey de Chivito, mis queridos Nancy, Luis y Martín. Qué ganas de comer un chivito que tengo hoy, te digo, pero estoy a dieta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Leonel Chávez de Homeopatía Fármeco. Recuerden que están con su nuevo local, mucho más grande, más lindo, en Constituyente. Hoy muy especialmente, muchas gracias a Jocelyn Kiss de Naturally by Me Joyas. Miren qué belleza, no sé si se ve. Esto es un cuarzo cristal. O sea, en realidad es transparente. Agarra el color de lo que tiene abajo. Se debe de ver medio color piel, ¿no? Tenés un buzo violeta, te quedará violeta. Muchísimas gracias a Diego y Fer Botino de Procolagen. Muchísimas gracias a Virginia Moreira y a Héctor de Stagnari Vinos, que estoy tratando de tomar nada más que los sábados, Virginia, porque si no voy a terminar convertida en una alcohólica importante porque me gustan mucho los vinos Stagnari. Y muchísimas gracias
no por último menos importante, a mi queridísimo Pablo Bufano, despegado organizador de fiestas, que tengo ganas de hacer una nota pronto, así que lo vamos a hablar, Félix, para que nos hable un poquitito de cómo vivió el COVID. También agradecer en el día de hoy, otra vez, estas joyas de Jocelyn, así que gracias, Jocelyn, por me la compré, me di un mimo y me la compré. Este look, como siempre, de amada mía, desde el vestido, lo verán en negro, con una cinta que no sé si en plata, y las botas también, estas botas, espero no parecerle gato con botas porque no soy muy alta, pero también estas botas son de amada mía. Muchísimas gracias Viviana Naftalevic para su grifa Amada Mía Uruguay, que me viste siempre. Muchísimas gracias a Centro Estético Visage, que me peina. Hoy me peinó Lucy con este brushing lacio para que se notara bien el color. Gracias por estar siempre. Y muchísimas gracias también a mi querida Carolina Bardino, que es la encargada de mi rostro, de la radiofrecuencia, y que esta semana recién me va a aplicar el tratamiento de HIFU, que es como una especie de mini lifting no invasivo, así que seguramente se lo permita grabar, lo hemos hablado, no me importa que me vean haciendo el procedimiento, para que vean cómo se hace y lo bien que trabaja Caro y todo su staff. Quiero volver a agradecer, porque lo hice al principio, pero lo voy a agradecer de vuelta, a mi amiga Claudia Pombo por cedernos esta preciosa locación en Art Reflex. Les voy a ser realmente honesta, grabamos como en casa. Yo me siento feliz de estar acá, creo que esa pantalla, tengamos o no tengamos invitados, nos dio por primera vez una identidad. Estoy viviendo, o estamos viviendo, la renovación que queríamos por Mereces, y en gran parte se lo debemos a Art Reflex y a mi querida Claudia. A todos, muchísimas gracias por acompañarme y por estar. Sepan que los valoramos un montón. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te agradezco muchísimo. Por favor, gracias da como a vos. para 2 programas y tengo un regalito para vos. Muchas ¿Tomás café gracias. con leche? ¿Qué desayunás? Tomo café con leche, totalmente. Bueno, gracias Caramelo, Javier, Isabel, son unos amigos nuestros que en plena pandemia, cuando estábamos a full con el COVID, se habían quedado con problemas económicos, mucha gente lanzaron su emprendimiento de serigrafía, regalos empresariales. Esta es la tacita de Mereces. Muchas gracias. Para que nos recuerdes con Muchas cariño gracias. Sí. siempre. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y bueno, nos estaremos viendo. Por supuesto. ¿Nos autorizás luego a pasar acá tu celular Sí, para que te totalmente. contacten? Tengo una web, anaalonsoterapeuta.com. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Este programa fue presentado por Pablo Bufano, diseñador de eventos, Vinos H. Stagnari y Procolagen.